en la pregunta de este número de reflexiones, digamos, en relación con la democracia, pusimos, ¿debe adaptarse la democracia a los tiempos modernos? Asumiendo que está en crisis, que es una cosa como, digamos, que se dice en todas partes, que la democracia está en crisis. Entonces me gustaría partir como, Gonzalo, tratando de que tú nos guíes en si debe adaptarse la democracia a los tiempos actuales y cómo debe hacerlo, pensando además en la vida digital, en la información, digamos, que corre por Internet, etcétera, etcétera. Sí, mira, Juan Pablo, ahí yo creo que hay un tema que uno debería tratar de distinguir dos cosas, que nosotros tendemos a unirlas casi de forma natural, que es la democracia y la representación política. Nosotros muchas veces tendemos a ocupar democracia representativa como si fuesen dos conceptos naturalmente unidos, pero como en el fondo tiene un origen y un desarrollo distinto, yo creo que uno tiene que atender a eso. La democracia obviamente tiene su origen en la Grecia clásica y representaba básicamente el poder que tenían y la igualdad ante la ley de lo que alguien como Aristóteles describe como los pobres. Y era una democracia directa. En cambio, en el mundo moderno, en la medida que se va desarrollando y en la medida que surge el Estado, va a surgir la pregunta, ¿por qué yo me debo someter a este Estado? Y ahí empieza toda una teoría de la representación política, porque yo lo autorizo a actuar en mi nombre. Entonces, yo diría, cuando hoy en día uno habla de la crisis de la democracia, uno está hablando de la crisis de la representación que existiría en el sistema político. Entonces la pregunta yo diría es, ¿hasta dónde uno podría hoy en día separar democracia de representación? Y si es que hay crisis de representación, ¿qué es lo que explicaría esa crisis? ¿Y qué explicaría esa crisis si fuera la crisis de la representación hoy día? Yo creo que hay varias posibilidades. Yo creo que no es algo que tenga una respuesta comprada si es que efectivamente uno acepta el argumento de que está en crisis. Una posibilidad es que uno diga que los clivajes izquierda-derecha, a partir de los cuales se articularon todos los partidos políticos en buena parte del siglo XX, ya no responde realmente a los problemas y a las expectativas de la sociedad actual. Una segunda posibilidad es que uno diga que respecto de las expectativas de los individuos, producto del mismo desarrollo económico, de la extensión de las redes sociales, etcétera, ha ido generando un aumento de expectativas de las personas que hace que el sistema vaya respondiendo a esa expectativa de forma más lenta. Y por lo tanto las expectativas van siempre más rápidas que la capacidad de respuesta del sistema político. Y eso te generaría una crisis. Y además, tú tienes que después de la Guerra Fría existe una suerte como de fragmentación de distintas aspiraciones políticas. Diversidades sexuales, medio ambiente, feminismo, etcétera, resurgimiento de nacionalismo. Entonces cuesta mucho hoy en día a los partidos políticos poder articular un solo proyecto que pueda dar cuenta de toda esa diversidad, como antes sí lo hacía de forma mucho más fácil los dos clivajes izquierda-derecha. Entonces, si uno acepta el argumento, yo creo que uno tiene que es como una suerte como de clúster de distintos factores, lo que explicaría esa crisis de la representación política. Sí, oye, yo ahí quería agregar algo, Gonzalo, bueno, que de alguna manera, tú lo mencionaste al principio, como surgió la democracia en Atenas, en Grecia, ¿cierto? Como un sistema de gobierno donde básicamente la regla de la mayoría era la que permitía tomar decisiones en un contexto donde no todas las personas estaban de acuerdo y la única forma de lograr un acuerdo era simplemente establecer un procedimiento que te permitiera tomar decisiones. Pero esa regla de la mayoría después con el tiempo se mostró de alguna manera insuficiente y se fueron agregando de alguna manera principios o valores que complementaban esa mera regla, ese mero procedimiento para alcanzar el acuerdo. Y ahí es donde nos metemos al fondo, ¿cierto? Que la democracia, tú sabes mejor, Gonzalo, que yo y que nosotros, digamos, que la democracia que tiene tantos apellidos hoy día, ¿cierto? Se le ha llamado también constitucional porque supone que hay que
ir a esa regla, a ese procedimiento que supone la democracia, agregando definiciones de fondo, ¿cierto? Y ahí es donde creo yo, hoy día, estamos con un problema donde la estabilidad de la democracia se ve a veces amenazada porque aparentemente nadie niega que la democracia parece ser el mejor sistema de gobierno para lograr acuerdos, por así decirlo. Pero en donde nos estamos cayendo es lo que tú mencionaste, la expectativa que tiene la gente de la democracia. Aparentemente como que la gente encuentra que, y digo la gente, todos, ¿cierto? Aparentemente encontramos que quizás la democracia, que suena tan fantástica y a lo largo de la historia fue el sistema de gobierno que más ha mostrado éxito en satisfacer varias cosas, hoy día no está atendiendo, no está logrando satisfacer las expectativas de la gente como sistema de gobierno. ¿Ah? Entonces yo creo que en ese punto, ¿cierto? En la expectativa, la democracia hoy día, lamentablemente, por distintas razones, digamos, no lo está haciendo bien, como sistema de gobierno, uno podría decir. Sí, fíjate que sobre esto que comentaba Cristian, hay un punto que yo creo que es interesante y que dice relación también con esta posible crisis de la democracia y la representación política. Es que la gente muchas veces no entiende los procesos institucionales. Y la democracia moderna que hemos conocido nosotros durante la modernidad, durante el siglo XX, etcétera, es una democracia que implica una serie de procesos institucionales que permitan algún grado de deliberación antes de decidir. Entonces, muchas veces el ciudadano espera respuestas sumamente rápidas y no sabe que eso tiene que pasar por un proceso institucional. Entonces, esa incomprensión de ese proceso institucional hace aparecer cara muchas veces a sectores de la ciudadanía como que el sistema político no los considera, no los toma en cuenta, o esta idea también muchas veces difundida como que los políticos no hacen nada, digamos, cuando en el fondo es un mecanismo y un proceso institucional que tiene necesariamente ciertos ritmos, ciertas velocidades. Y entonces ahí uno pensaría que a estados más burocráticos, digamos, la calidad de las democracias sería un poco más deficiente que estados modernos y eficientes. Una buena pregunta. Mira, yo he escuchado que en Chile, y nuevamente me meto quizás en un ambiente más legal, digamos, que la democracia que tenemos hoy día surgió en el último tiempo, en el año 80, como una democracia protegida, por así decirlo, porque obviamente hubo un proceso muy traumático que fue, lógicamente, lo que ocurrió en el 73, pero luego en el 80, cuando se restableció, según dicen algunos, la democracia, con una constitución que restableció ciertos procesos democráticos, elecciones, ¿cierto? Restableció los partidos políticos, etc. Vino a sentar una democracia que era como media protegida, es decir, en el fondo surgió nuevamente de un proceso traumático, se estableció medio a la fuerza, por así decirlo, obviamente con una votación de por medio, pero quedó ese sesgo de que es una democracia que no es plena, ¿cierto? Con una constitución que en su origen tuvo, obviamente, un origen que todos sabemos, el proceso político que vivió Chile en esa época. Pero entonces ahí este concepto de democracia protegida como que deja la sensación de que en Chile, por lo menos, lo que tenemos hasta la fecha, ya han pasado más de 30 años, es una democracia que todavía tiene ciertos defectos. Pero la verdad, y ahí le dejo la palabra a Gonzalo, yo creo que este tema de que la democracia está en constante agonía, en una especie de bostezo permanente, digamos, según dicen algunos, es algo que parece ser bastante irremediable, como que no tiene vuelta. O sea, la democracia por sí misma supone que siempre va a haber un juego entre mayoría y minoría, como que nunca se va a acabar, digamos. Entonces, como que cuando uno habla de la crisis de la democracia, la verdad es que parece que siempre ha existido eso. No sé, Gonzalo, ahí, ¿qué te parece? Sí, fíjate que yo separaría dos cosas si uno va a lo que ocurre en nuestro país.
Una cosa general, que uno podría decir que hoy en día han aparecido una serie de corrientes de interpretaciones respecto de la democracia que en el fondo tratarían de generar una democracia que ya no sea necesariamente representativa, sino que sea directa. ¿Ah? Porque todo el desarrollo, lo que uno conoce como una democracia representativa, se va a nutrir del derecho privado. Entonces, en cierta forma, supone que se traspasa por el derecho público. Supone que, por ejemplo, igual que en el directorio de una empresa, todos los directores actúan siempre en nombre y en representación de todos los accionistas. Y después rinden cuenta de lo que hacen. Entonces, pero durante un lapso, lo mismo que el director ejecutivo, están autorizados a actuar en nombre de todos. Esa imagen de la democracia, hay grupos hoy en día por distintas razones que en el fondo lo quieren desafiar y quieren indicar no. Aquí, directamente, quienes son los representados serían los que deben gobernar. Y eso yo creo que es un factor general hoy en día en la democracia. Y está el otro particular, que dice relación, como decía Cristian, con el origen de nuestra constitución, que hay individuos que señalan y muchos grupos dentro de la sociedad, yo diría que con cierto argumento histórico que es relevante, es que si el origen de una constitución es no democrático, uno puede en el fondo objetar ese origen. Lo cual hay que decir, es una anomalía. Normalmente después de experiencias no democráticas se tiende a hacer un cambio institucional en la mayoría de los casos relevantes que uno ha conocido históricamente. Oye, Gonzalo, y quiero traer a colación algo en nuestra edición. Comentamos un libro de Russell Reno, que es El regreso a los dioses fuertes. Y una de los, digamos, que nuestro invitado comenta sobre el libro tiene que ver con el avance de los populismos. Estaba pensando a propósito de la pregunta de Cristian, de cómo también, o sea, esta democracia, digamos, que puede estar como en permanente cuestionamiento, tiene sus particularidades en cada época. Entonces, la pregunta es como, ¿cuál es digamos, ¿qué significa el hecho hoy día de que los populismos, si uno acepta que eso está sucediendo, están creciendo y están como minando las democracias en el mundo? ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Y quería además preguntarte si hoy día hay más democracias en el mundo o menos democracias en el mundo. Digamos, los últimos cómputos, por así decirlo, de democracia, ¿es que han aumentado o han disminuido? Sí, bueno, la cantidad de países que al menos formalmente tienen regímenes democráticos obviamente ha aumentado, no ha disminuido. ¿Ah? O sea, nunca han habido más democracias formalmente en el mundo, otra cosa es la calidad de cómo funcionan, pero que las que tenemos hoy en día. Respecto al tema del populismo, yo creo que no hay que perder de vista lo siguiente. Los movimientos populistas, sean de derecha o de izquierda, ellos indican que ellos representan la verdadera forma de democracia. ¿Por qué? Porque aspiran a una suerte de democracia directa. O sea, el líder o el movimiento en contacto directo con la ciudadanía transformado como un solo sujeto que sería el pueblo. Versus la idea de la democracia representativa, que es siempre un proceso institucional garantizado, que garantiza además derechos a los individuos, pero garantiza un proceso que se trata de ser lo más imparcial para poder deliberar y luego decidir. Entonces, la crítica del populismo es que esa otra forma de democracia no es democracia. Entonces, claro, efectivamente, el populismo siempre va a desafiar la forma de democracia institucional y procedimental que uno ha conocido a lo largo del siglo XX. O sea, sin duda, se presentan como contrarios a esa forma. ¿Y estamos en una época de mayor populismo? ¿Hay más populismo dando vuelta? Cristian, ¿qué opinas tú? Mira, yo creo que efectivamente, a ver, y voy a hilar esto, tu pregunta con una idea, que supone que la democracia que tenemos es representativa, supone que es participativa y es deliberativa. Y deliberativa en el sentido que toda democracia en realidad debiera promover el intercambio y la confrontación de ideas.
Y cuando se trata de confrontar las ideas, uno, bueno, trata de convencer al adversario político, y en el caso de los políticos, a los electores, de que su plan de gobierno es mejor o no. Y ahí yo creo que cuando hay flaqueza en los argumentos, en la calidad de la propuesta, caemos en el populismo. Entonces, cuando uno dice, ¿hay más populismo hoy día? Parece ser que sí, pero yo creo que está ligado a que, lamentablemente, las propuestas que están detrás de los programas de gobierno o a veces los fundamentos de los proyectos de ley carecen de un adecuado debate, ¿cierto? Debate en el sentido más profesional, ¿cierto? Y caemos bueno, sobre decir los últimos hechos que han ocurrido el fin de semana, digamos, o sea, donde las propuestas carecen de un debate concreto, y eso genera que al final del día o caemos en actos de populismo o en actos sencillamente casi absurdos como lo que pasaron el fin de semana. Entonces yo creo que sí, hay más populismo, y hay más populismo porque creo que en ese sentido la frustración que se produce en la ciudadanía y la baja en la participación radica precisamente en que no hay propuestas con buenas explicaciones de fondo, con buenos debates. Sí, fíjate, sobre eso mismo que comentaba Cristian, hay una crítica, yo diría casi desde que emerge la democracia hacia ella, que es una crítica que uno podría calificar de epistémica. ¿A qué se refiere esto? Que en el fondo muchas veces en la participación política los individuos que deciden no tendrían la capacidad para poderlo hacer. Entonces hay autores que siempre te van a decir, el que decide tiene que tener una condición mínima de conocimiento, etcétera. Sobre todo en sociedades complejas, en las cuales las decisiones políticas tienen un cierto componente técnico. Contra esa idea está la idea que uno podría decir populismo más duro, ¿no? Que debe decidir simplemente la voluntad del pueblo, sea cual sea. Entonces, yo creo que nuestras democracias tratan en cierta forma hoy en día de ponerse en un punto intermedio en el cual tú tengas elementos de participación, pero también hay áreas de decisión que implicarían cierto expertise que no necesariamente todo el mundo podría tener. Entonces yo creo que esa tensión que ha existido desde la emergencia de las democracias es una tensión que uno tiene hasta el día de hoy y que explica esa diferencia muchas veces, el que ciertos grupos de la ciudadanía no entiendan bien cuáles son las decisiones, las razones de las mismas y los procesos que acompañan la misma deliberación antes de decidir. Oye, y por último, porque nos queda muy poco tiempo, pero leí por ahí que una de las amenazas a las democracias son las crisis económicas. Y las crisis económicas son una manera muy rápida de afectar las democracias. ¿Están de acuerdo con esa idea? Pareciera ser que sí, ¿no? Que son muy traumáticas para las democracias las crisis económicas. Yo ahí no sé, Gonzalo, yo creo obviamente que una crisis nunca va a ayudar a ningún sistema de gobierno en general. Si entendemos que la democracia es un sistema de gobierno, yo creo que obviamente una crisis económica va a afectar incluso a una monarquía, podría afectar a una aristocracia, digamos, cualquiera que sea. Entonces, desde luego que no ayuda. Sobre todo porque al final del día, lo que hablamos al principio, la ciudadanía tiene expectativas de que en un gobierno democrático, al final lo que se busca satisfacer son necesidades, son expectativas. Y si no hay recursos, bueno, lamentablemente no ayuda a que el éxito, a que la democracia también tenga éxito como sistema de gobierno al final del día. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Cristiano. O sea, una crisis económica afecta a cualquier forma de gobierno y te afecta más fuerte si es que tú estás inmerso en una tradición en la cual esas instituciones democráticas están menos asentadas. O sea, Latinoamérica es un continente que le ha costado asentar con la fuerza, por ejemplo, de Oceanía, etcétera, sus instituciones democráticas. De mejor forma lo ha hecho Uruguay y Chile a lo largo de su historia, pero sin duda que mientras menos asentadas están esas instituciones, más fuerte es obviamente el golpe que puede sufrir por una crisis económica. Bueno,
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Cristian, por la conversación. Que estén bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Juan Pablo.